Hola, ¿qué tal? Aquí te habla Químicus. En esta primera clase, que vamos a dividirla en 4 partes, vamos a empezar a explicar lo que son las leyes ponderales. Las leyes ponderales, el término ponderal está asociado a lo que vendría siendo relativo al peso, o sea, todo lo que es asociado a la masa. Entonces, como es masa, estas leyes realmente también serían como leyes gravimétricas, porque estamos hablando de masa. Entonces, la ley de la conservación de la masa nos dice que la masa al inicio, por ejemplo, en este caso de esta reacción química, la masa al inicio de esto, que es el carbonato de calcio, tiene que ser la misma masa que tiene que haber al final cuando se da la reacción que se produce, en este caso, óxido de calcio y dióxido de carbono, ¿sí? CO2. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 10 gramos de carbonato de calcio, puede que al final, cuando se dé la reacción, tenga 5 gramos de óxido de calcio y 5 gramos de dióxido de carbono, o 6 o 4, o 7 y 3, o viceversa, ¿sí? Entonces, como la ley de la conservación de la masa nos da esta idea, de ahí entonces es donde deriva lo que vendría siendo el balanceo de una ecuación química. Balancear una ecuación química quiere decir que yo del lado de los reactivos tengo que tener la misma cantidad de ese elemento balanceado en términos del subíndice o la cantidad que existe que estamos viendo de ese elemento aquí, en el lado de los reactivos, en el lado de los productos, ¿sí? Hay números que nosotros colocamos por delante de estas fórmulas que vemos aquí. Estos números que pudiésemos colocar delante de aquí serían números que conocidos como coeficientes estequiométricos. Ese tema de la parte del mol, etcétera, lo veremos más adelante, ¿sí? Pero esos números que nosotros tenemos que colocar ahí, siempre lo colocamos siempre y cuando tengamos una ecuación desbalanceada, que no esté balanceada. Entonces vamos a verificar. Tengo un átomo de calcio, un átomo de calcio, uno de carbono, uno de carbono, 3 de oxígeno, 1 de oxígeno, pero aquí tengo 2, 2 más 1, 3. Entonces esta ecuación ya está balanceada. Bien, es importante siempre en una ecuación química reconocer que los subíndices estén colocados de manera correcta, porque no es lo mismo poner CaCO8, algo que es improbable que ocurra, a poner la fórmula de manera correcta. Bien, entonces tenemos la fórmula de la sustancia, tenemos también el estado de agregación, que es importante colocarlo porque necesitamos saber si es sólido, líquido, gaseoso, si está en forma acuosa, etc. El número que va por delante, que es el coeficiente estequiométrico, y recalco, los números que están por la derecha de cada elemento vendría siendo entonces el subíndice. Podemos observar en esta imagen de que la masa 1, masa 2 de los reactivos, masa 3, masa 4 de los productos, si hacemos la sumatoria, tiene que ser la misma masa. Esto es lo fundamental de lo que es la ley de la conservación de la masa. Esto es muy importante y, como recalqué hace unos minutos, es el fundamento por el cual nosotros balanceamos una ecuación. Y también, si tendríamos una balanza, si lo tenemos el sistema abierto, como está en la imagen en el centro, obviamente ocurre ese desbalance del peso. Pero en la figura 1 y en la figura 3, si vemos, se mantiene el peso a pesar de que está ocurriendo una reacción. Bien, espero que hayas entendido.